días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy platicaremos con una de las más extraordinarias escritoras actualmente. Es la española Julia Navarro. Va a estar con nosotros aquí en Punto y Coma. Trae un nuevo libro que se llama Tú no matarás. Julia Navarro, una de las autoras españolas con mayor reconocimiento internacional, en su novela Tú no matarás, describe la culpa, la venganza y el peso de la conciencia que condicionan nuestras decisiones. No matarás, hijo, tú no matarás porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre. Julia cuenta en esta novela la amistad entre Fernando, un joven editor, Catalina y Eulogio, quienes deciden huir de su España azotada por la guerra civil y así escapar de sus propias circunstancias. Durante su exilio recorrerán escenarios como la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile. La novela se divide en 3 libros y cada uno de ellos tiene lugar en un escenario principal como Madrid, Alejandría y París. Además, en esta historia, Julia Navarro encierra muchas novelas, ya que el amor por los libros y la literatura es el motor de muchos de sus personajes. Julia Navarro es una de las autoras más leídas en todo el mundo y es leída por hombres y por mujeres también. Es curioso que hoy en día un libro de estas dimensiones sea leído sin control, sin parar, con este fervor por estar en la trama, y en estos tiempos que todo es muy rápido y entonces no tenemos la paciencia y la calma para leer. Trae una nueva novela que se llama Tú no matarás. Si ustedes la conocen, probablemente leyeron la anterior que se llama Dispara, Yo ya he muerto, que es un novelón. Mi Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy bien, muy contenta de tener en unos momentitos más a esta invitada, porque bueno, viene de España, viene a promocionar el libro. Está en todas partes, corriendo por todos los medios y nos va a dar una hora, lo cual es un lujo. Porque vamos a platicar justo con ella, quién es, de dónde viene, los orígenes de ella es periodista, empezó escribiendo ensayos, pues de la política. Ella era es una periodista, pero siempre escribió del tema político, ensayos incluso, y de repente incursionó en la novela. Y como bien dice Mariana, unos pues bestseller, ¿no? De este tamaño, que se empiezan a leer muy, muy ricos, con mucha descripción, donde hoy nos ayudará a descubrir estos personajes, estos escenarios, cómo los coloca, por qué los piensa así, de qué hablan, siempre en las tramas siempre hay un triángulo amoroso, pero siempre hay intriga, siempre hay venganza, siempre hay pues muchos elementos. Tú eres experta justo en literatura. ¿Que en triángulos amorosos? No, en literatura. Sí, es muy, digamos, para el escritor, me imagino, y ahorita nos dirá ella, es difícil el plantearse una nueva novela cuando tienes a un público acostumbrado a tu tono, a tus triángulos amorosos, a tus épocas, y entonces la gente quiere algo parecido, pero quiere algo novedoso. Es decir, yo quiero seguir leyendo el estilo de Julia Navarro, pero quiero otra historia, otros personajes. Entonces ahí está como esta delgada línea en decir, le damos al público lo que quiere, o voy yo a tomarme mi propia licencia como escritora de decir, no, voy por otro lado, voy a hacer una novela breve, y no hay triángulos amorosos, ¿no? Que es una licencia que se puede dar el autor. Sin embargo, lo que hace Julia me parece que es mantener ese tono, esas tensiones, esa parte histórica que es muy importante, pero darle jiribilla a los personajes para que el lector diga, eso hace también, por ejemplo, Pérez Reverte, ¿no? Eso también, estos autores que no quiero ser irrespetuosa, pero que no son los jóvenes autores españoles que vienen a la vanguardia, sino que son autores que ya tienen más edad, 60, 70, Pérez Reverte creo que cumplió 70 ahora, que estaban 70, 71, que estaba en la FIL. Y que tienen a un público cautivo, pero siguen sacando estas cartas de decir, ok, sí, soy Julia, pero traigo una carta distinta para sorprender a mis lectores. Y que además tiene que ver, bueno, Julia nos los va a platicar a profundidad, pero tiene que ver con
pues labor de investigar, de buscar en el pasado, de documentarse, de ver fechas, consecuencias, lugares, y entonces plantear una novela donde los personajes se sitúan en escenarios y en lugares. Y qué mejor que, regresando de la pausa, presentamos a Julia Navarro, que de verdad es un lujo tenerla aquí en Punto y Coma. No se vayan, les vamos a platicar de Tú no matarás y de ella. ¿Quién es Julia Navarro? Regresamos. Está con nosotros la escritora Julia Navarro, escritora y periodista, como tú bien decías, y eso es algo que nos gustaría mucho platicar en este programa. Julia, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Tenemos que decirles que además Julia padeció lo que los capitalinos padecemos todos los días, que es el tráfico del terror, así que dobles gracias por venir y atravesar la ciudad. ¿Qué tal? No, perdón por llegar con un poco de retraso. No, hombre. Pero yo creo que es dificilísimo calcular, aunque salgas con muchísimo tiempo. Siempre tengo la sensación en México de que llego tarde a todos los sitios. Sí. Y todos llegamos tarde casi a todos los sitios, aunque planees tu salida, que digas, bueno, pues le calculo más o menos una hora, siempre pasa y a veces ocurre el milagro de decir, calculo 1 hora y media para llegar, y llegaste en media hora. Exacto, Entonces sí, hay que tener sí, un café ahí para poder sentarte a leer a Julia Navarro en lo que llegas a tu cita. Julia, gracias por venir. Antes de entrar en Tú no matarás, nos gustaría, yo sé que Fabi tiene curiosidad también por que nos platicaras también de tu parte como periodista, porque claramente se ve reflejada en tu literatura, pero no es lo mismo hacer periodismo que hacer una novela. Cuéntanos un poco tus experiencias como periodista. Pero fíjate, yo creo que el periodismo y la literatura son caminos paralelos. Se trata de contar una historia, los periodistas contamos historias auténticas y el escritor cuenta una historia fruto de su imaginación, pero al final siempre se trata de lo mismo, de contar una historia. Evidentemente no es lo mismo la técnica de contar una historia en un periódico, en una televisión, en una radio, que en un libro. Pero el objetivo siempre es que hay alguien que quiere que le cuenten una historia y hay alguien que cuenta esa historia. Yo ya no ejerzo el periodismo, No. Lo dejé, era bastante complicado compaginar el periodismo con la escritura de libros. El periodismo para mí ha sido siempre una gran pasión y yo creo que el periodismo requiere de uno las 24 horas del día. Yo nunca he entendido el periodismo como algo que se llevaba una parte de mi tiempo, sino era algo a lo que yo le dedicaba todo mi tiempo. Entonces, o seguía dedicada las 24 horas al periodismo o me dedicaba definitivamente a los libros y al final hice la opción de los libros. También quizá porque cuando uno ya va cumpliendo años, cuando uno lo ha hecho prácticamente todo en periodismo, dices, bueno, ya no me quedan muchas más cosas nuevas que hacer, con lo cual tampoco fue una decisión tan difícil. Julia, primero decirle a todos los jóvenes que están estudiando periodismo, comunicación, que nos están viendo y los actuales reporteros, escuchen esto. O sea, periodismo es una pasión, es algo que se vive, que son las 24 horas que naces y mueres todos los días cuando vas a buscar una nota, y que si no te apasiona esta profesión, este oficio... Dedícate a otra cosa. A mí cuando hay algún joven que dice, en los sitios en los que yo he trabajado, que llegaba algún joven periodista y decía, ¿cuál es mi horario? Y yo decía... ingenuo no, es decir, tú te has equivocado de profesión. Sí. Es decir, si no estás dispuesto a vivir las 24 horas pendiente de la noticia, pendiente de lo que pueda suceder, si no tienes la pasión por contar lo que sucede a tu alrededor y te preocupa el horario, entonces te has equivocado de profesión. O sea, dedícate a otra cosa. Hay cosas maravillosas en el mundo de la comunicación, pero no el periodismo. Julia, sí, tienes toda la razón. Periodismo se trata de contar historias y más ahora, más cuando tenemos que darle el rostro a los acontecimientos sociales, políticos, de salud. Es decir, no es lo mismo hablar de un número que de hablar de una persona con nombre y apellido. Sin embargo, en el periodismo siempre hay un rigor, siempre trata uno de buscar la cifra que te documente, el hecho, la cita textual, y una novela te permite ubicar, darle una
pues con tu imaginación darle un giro a lo mejor al lugar, a lo mejor no es exactamente la biblioteca de Alejandría, pero como te la imaginas, ¿no? Entonces, ¿cómo te costó trabajo de repente romper con ese rigor que a veces son como unas camisas de fuerza emigrar hacia la literatura? Pues fíjate que no, porque yo soy, o intento ser muy rigurosa a la hora de escribir novelas. Mis novelas son fruto de mi imaginación, los personajes son todos ficticios, la historia que cuento es ficticia, pero el escenario donde transcurren los hechos, donde transcurre la acción de mi novela, eso lo cuido hasta detalles, hasta caer absolutamente exhausta. Busco la documentación, soy precisa. Si digo que la biblioteca de Alejandría estuvo en ese lugar, es que estuvo en ese lugar. Entonces, en ese sentido no dejo lugar para la imaginación. Una cosa es la historia, una cosa es la trama, que es producto de la imaginación, pero cuando yo describo Alejandría, es Alejandría. Cuando yo cuento que en el París de la ocupación sucedió tal cosa, es que sucedió tal cosa. Cuando yo hablo, por ejemplo, en esta novela, que también transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, con algunas de las barbaridades que se hicieron durante el nazismo, cuando yo hablo de determinados oficiales nazis, es que esos oficiales nazis existieron e hicieron lo que yo cuento que hacían. Entonces, eso lo he heredado del periodismo y eso lo he llevado, ese rigor lo he llevado a mis novelas. Yo recuerdo que te entrevisté hace algunos años para platicar de Dispara, que yo ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Y tanto en ese momento como en trabajos anteriores, con gente que he platicado, que son muy lectores tuyos, platicábamos antes de que te presentáramos aquí en el programa de el reto, digamos, para el escritor de que ya tiene un nicho, que ya tiene una serie de lectores que están esperando lo próximo de Julia y que además sabemos que Julia no va a entregar algo cada año porque se tarda justo por lo riguroso, por la extensión. Te planteas, digamos, lograr mantener tu estilo, tu estilo de tramas, pero brindándole al lector algo nuevo. Me imagino que es un reto importante para el lector. Para el lector, pero no para el escritor. Yo escribo con absoluta libertad y no pienso en los lectores cuando estoy escribiendo. Claro. De manera que nunca pienso si el trabajo que estoy haciendo, cuando lo estoy haciendo, les va a gustar, les va a interesar. Me preocupo después, me preocupo el día que el libro llega a las librerías y en ese momento sí siento el vértigo de pensar qué va a pasar con ese trabajo que yo he hecho durante 2 o 3 años. Pero mientras escribo no pienso en los lectores. Creo que si lo hiciera me estaría traicionando en primer lugar a mí misma y también les estaría traicionando a ellos. Y por ejemplo, mi libro anterior, el libro antes de Tú no matarás, fue Historia de un canalla, en el que yo hice una ruptura casi total un poco con la línea de lo que habían venido siendo mis libros, y en la editorial me dijeron: oye, te puedes quedar sin lectores. Pues, pero no te vas a quedar sin tu arte. Pero yo dije, bueno, prefiero correr ese riesgo, pero lo que quiero escribir ahora, lo que quiero contar ahora, la historia que necesito contar es esta, y la forma de no traicionar a los lectores, aunque me quede sin ellos, es hacer en todo momento lo que creo que debo de hacer. Ser auténtica, claro. Claro. Imagínate que todos estuviéramos pensando, porque digo, ese es problema de la editorial, problema de la compañía disquera, problema del canal. Pero si todos hiciéramos eso, si estuviéramos complaciendo ese objetivo comercial, pues es traición, como tú dices, para uno mismo y para el lector, que le estás dando pan con lo mismo, ¿no? Ya iremos platicando un poco de tus novelas, sobre todo de Tú no matarás, que es justo la que vienes a presentar aquí a México y que son, creo que 3 días intensos, ¿no, Julia? Fíjate, somos privilegiadas de tenerte aquí. No, yo soy la privilegiada de que vosotros me hayáis invitado a estar aquí. Y en esta charla es un poco a nuestro público. ¿Quién es Julia Navarro? ¿De dónde nace? ¿Quién es? Novélanos tu propia historia. Bueno, soy una periodista que ahora se dedica a escribir novelas,
soy una contadora de historias. He contado historias en los periódicos, he contado historias en la radio, he contado historias en la televisión y ahora cuento historias en los libros. Soy madrileña, vivo en Madrid y siempre tuve una gran pasión que fue, por un lado, escribir, pero nunca pensé que me iba a dedicar a escribir, ni nunca me planteé ser escritora, tampoco me planteé nunca ser periodista. Mi sueño era ser bailarina de ballet. ¿En serio? Sí. Qué bueno que no lo hiciste. Yo bailé 15 años. No me digas eso, por favor. No. Mira, si me pudiera meterme en la máquina del tiempo, haría dos cosas. Una, ir un ratito al pasado para haber desobedecido a mi familia y haber sido bailarina de ballet, y otra para ir al futuro, porque a mí me apasiona intentar conocer cómo va a ser el futuro. Pero yo tendría que haber sido bailarina, es lo que quería ser, es mi vocación, es con lo que yo he soñado, es algo a lo que renuncié. Lo que pasa es que la vida ha sido generosa conmigo. Ha sido generosa, y cuando yo me he dedicado al periodismo las cosas me salieron bien, cuando me he dedicado a escribir libros las cosas me salieron bien, pero yo os hago esta confesión, yo quería ser bailarina de ballet. Pero a ver, ¿tú por qué cuentas, Porque yo, Mariana? lo que pasa es que Julia es petit como las bailarinas, eso está muy bien, porque así son las bailarinas. Yo bailé 15 años y yo estoy alta, entonces yo era así como Godzilla bailando ballet. Bueno, no tanto, porque sí bailaba, pero era muy alta. Entonces llegó un momento en que dije, no, lo voy a dejar. Y ahora, no sabes, con lo poco que bailé, tengo una rodilla chueca, el juanete de las puntas y no sé qué. Y además, Julia, tú estás aquí hablando de tu trabajo actual, de lo que viene. Ahorita serías una bailarina retirada, porque la carrera es muy ingrata y es muy corta. Bueno, pero podría enseñar todo lo que he aprendido. O coreografía, podría haber hecho otras cosas. Es verdad que el ballet es absolutamente sacrificado y físicamente exige un esfuerzo absolutamente sobrehumano. Pero yo, de los muchos años en los que estuve dando clases de ballet, aprendí muchas cosas. Aprendí disciplina, aprendí sentido del sacrificio, aprendí a sonreír aun cuando estuviera llena de dolor, porque tú sabes que cuando bailas de puntas es realmente un dolor que te recorre de la punta del pie al último cabello, decir. Entonces, para mí ha sido una escuela de vida el ballet, con lo cual estoy agradecida a todo lo que aprendí en esos muchísimos años en los que di clases de baile. Bueno, entonces, si bailaste, si ejerciste el periodismo, si escribes... Pero no bailé, siempre estudié. Es decir, cuando yo quise dar el paso de decir, bueno, ahora me quiero dedicar a esto, es decir, quiero seguir formándome para ser una gran bailarina, pero quiero dedicarme a esto, es cuando me dijeron en mi casa, no, esto como complemento a tu educación, está muy bien, pero no. Y yo entonces era obediente. Me has preguntado quién es Julia Navarro. Pues entonces era obediente. Luego ya aprendí en que hay que desobedecer, que no lo escuchen los niños. Sí, escúchenla, Julia Navarro. pero que hay que rebelarse y que de vez en cuando hay que plantar cara a la vida y decir, esto es lo que quiero y lo voy a hacer. Yo no lo hice. Y fíjate que han pasado años y me arrepiento de no haberlo hecho, a pesar de que, como decía antes, tuve la inmensa suerte de que me salieran bien las otras cosas que he hecho. Eso no es suerte, es talento y constancia y disciplina. Exacto, no es nada más suerte, ¿no? Porque si no, tú y yo estaremos con este libro. Y además, no, pero fíjate, en esta vida yo creo que el factor suerte también es muy importante. Sí, pero los voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa y agregar un ingrediente, que es la pasión. La pasión, claro. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con Julia Navarro en esta plática de mañana tan interesante, tan amena, y bueno, yo estoy emocionada, no sé ustedes. Regresamos. Estábamos platicando con Julia Navarro y ella nos está contando quién es. Entonces es una periodista, escritora, que estudió ballet, que quiso ser bailarina, que le gusta hurgar en el pasado y le encantaría ir al futuro. Y con eso, tú has dicho, ha sido pues
sin pensarlo, sin proponértelo quizás como un objetivo, a un ABC, ha sido muy exitosa. En tu carrera periodística, entiendo que te tocaba cubrir política, cosas del Congreso, sí. ¿No? Yo en periodismo lo he hecho todo. Es decir, he hecho sobre todo periodismo político, he sido enviada especial, he cubierto conflictos, es decir, he hecho un poquito de todo. Antes lo decía, el periodismo es una gran pasión, de repente donde estaba la noticia, ahí estaba yo voluntaria en primera fila para contarlo. Claro, y después empiezas a incursionar en la literatura y también eres exitosa. Y quizás también podrías haber contado historias a través del baile, ¿no? Pero aquí a lo que voy es que hay una frase que tú dices, o platicaste en una entrevista donde decías que los escenarios condicionan lo que hacemos, lo claro, que somos, lo que verdad. hablamos. Tus escenarios te fueron llevando por eso, tus escenarios de vida. Todos somos hijos de nuestro tiempo y no nos podemos explicar a nosotros mismos si no es en relación al tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo que nos ha tocado vivir y el espacio en el que nos ha tocado vivir. No es lo mismo alguien que nace ahora en el siglo XXI en Ciudad de México, en Nueva York, en Madrid, en París, que quien nace en el Yemen, en Sudán o en cualquier lugar perdido del sudoeste asiático. Es decir, el lugar donde tienes que desarrollarte, donde empiezan tus primeros años de vida, claro que te condiciona. Otra cosa es que luchemos para cambiar nuestras circunstancias, que no nos rindamos y luchemos para cambiar nuestras circunstancias. Por eso yo estoy tan implicada desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista personal con todos los movimientos migratorios, porque pienso que cuando alguien deja el lugar donde ha nacido, cuando alguien es capaz de echarse al camino para intentar llegar a otro lugar donde poder tener una vida mejor, esa persona para mí tiene un mérito absolutamente extraordinario y yo creo que hay que abrir las puertas y hay que ayudarle. En Europa en estos momentos el movimiento migratorio es muy fuerte y a mí a veces me desespera la falta de solidaridad que se muestra con aquellos que huyen, algunos de la guerra, algunos de la violencia, otros de la miseria, pero en definitiva son seres humanos que intentan cambiar su propia historia. Entonces, por eso yo decía esa frase, porque claro que las circunstancias condicionan nuestras vidas. Y en esta novela, cuando yo estaba escribiéndola, estaba haciendo un viaje a la España de la guerra civil, a la España de la posguerra, a una España que yo sufrí un shock, porque de repente los colores desaparecieron de mi cabeza. Todo lo veía en blanco y negro. Era como si me hubiese sumergido en una película, en una antigua película en blanco y negro. Y aquello me empezó a afectar muchísimo emocionalmente, porque no podía recuperar los colores. ¿Y cómo le hiciste para recuperarlos? Pues guardando la novela en un cajón, dejándola 3 años y luego rescatándola y llevando a mis personajes a Alejandría, llevándoles a la luz. Me los llevé al exilio, me los llevé a Alejandría, me los llevé a una ciudad cosmopolita, a una ciudad llena de luz, me los llevé al Mediterráneo, a un lugar donde todo podía pasar, porque en aquella época, en los años 40, Alejandría es verdad que estaba la Segunda Guerra Mundial en todo su apogeo, pero esa era una ciudad donde llegaba gente de todas partes, llegaban refugiados, era una ciudad de espías, era una ciudad de militares, era una ciudad de comerciantes, era una ciudad de aventureros, era una ciudad donde podía pasar cualquier cosa, y de hecho a mis personajes les pasa de todo. Pero fue la forma que yo tuve de recuperar la luz, yéndome de esa España a la que yo estaba viajando
a la hora de construir esta novela, de esa España en blanco y negro, de esa España de la represión, de esa España de la miseria, de esa España sin esperanza, que era la España que quedó después de la Guerra Civil. Que justo empieza tu novela en 1941, que es esta época. Justo yo te iba a decir que nos platicaras un poco para ponernos un contexto de cómo se vivía en España. Esto es lo que nos estás diciendo. Y además, y lo vemos desde muy al principio en tu novela, de cómo la muerte está presente en todas partes, cómo se hacen hermandades, lealtades. Todo el mundo tiene alguien que perdió, a alguien que salvó en el frente, a alguien. Entonces, la muerte sirve de alguna manera como liga de todos estos personajes porque está presente en todas las familias. La muerte y el dolor, ¿no? Claro. Es decir, las pérdidas. La España del año 41 era una España que hacía poco que acababa de terminar la Guerra Civil. Aún había personas en las cárceles pendientes de una sentencia que podía condenarles, les podían fusilar. Se fusilaba todos los días. Las familias vivían angustiadas porque no sabían qué iba a pasar pues, con ese padre, con ese hermano, con ese marido, con esa hermana, porque también había mujeres a las que fusilaban, evidentemente, y era una España terrible, una España en blanco y negro, una España que felizmente hemos superado, pero yo creo que si hay algo terrible para una sociedad, para un país, es una guerra civil. Es una guerra civil. Uno de mis personajes lo dice, y lo dice porque es algo que yo he escuchado en alguna ocasión contar a algunas personas mayores, que decían que su peor pesadilla era pensar, cuando estaban en el frente, que al otro lado podía estar su hermano, Claro. podía estar su mejor amigo, podía estar su padre, podía estar su primo. Me parece que no hay peor tragedia que la de una guerra civil. Y aunque ahora sea una España distinta, es algo que toca las familias, que toca las discusiones familiares, y que toca la literatura, eso. Bueno, yo creo que la guerra civil felizmente está superada. Lo que sí hay es un interés por parte de las personas más jóvenes de conocer, Claro. de saber, porque las personas mayores, las personas que sobrevivieron a la guerra civil, no solían hablar mucho de ello. ¿No? O sea, permanecían primero porque hubo 40 años de dictadura y entonces nadie hablaba, sobre todo si estaban en el bando perdedor. Entonces, ahora lo que hay es un interés por parte de los nietos, por conocer qué pasó, qué sucedió, por qué sucedió, intentar entender. Y es verdad que los libros de historia te cuentan los hechos. Te cuentan, sucedió esto, en el año 40 pasaba esto, en el año 41 esto otro, pero quizá la novela lo que hace es coger de la mano al lector y llevarle, trasladarle a la realidad de la vida cotidiana, a cómo se vivía, cómo se comía, cuánto se ganaba, cómo tenía que sobrevivir la gente, y eso es lo que yo creo que aportan en estos momentos algunas novelas Como Javier Cercas acaba de... como Javier Cercas o como otros escritores, Almudena Grandes, Sí. es decir, Lo cotidiano. que estamos contando lo que era la vida cotidiana. Y Julia, ¿cómo llegas a contar, a recrear esa vida cotidiana? Como tú dices, se hablaba poco, las abuelas no querían hablar, cuando platicaban quizás lo hacían en voz muy bajita, incluso años después de haber pasado ya por la guerra. Entonces, ¿cómo recuerdos de infancia, o sea, me refiero de gente que escuchabas, que a lo mejor, que escuchabas no hablar del tema, ¿no? O testimonios de algunos, ¿cómo vas reconstruyendo esa cotidianidad? Bueno, lo hice evidentemente buscando documentación, es decir, hice un trabajo de periodista en ese sentido, de buscar la documentación. Y cuando lo estaba haciendo, por eso, desde el punto de vista emocional, estaba tan afectada, no podía dejar de pensar en mis abuelos, porque mis abuelos, a los que les dedico el libro, sí vivieron esa época. Ellos sí sobrevivieron a la guerra, sí eran jóvenes en los años 40. Quiere decirse que, bueno, a mí me venía a la memoria continuamente el rostro de mis abuelos y no podía dejar de acordarme de algunas frases sueltas. Cuando uno es niño, no sé si a vosotras os ha pasado,
a veces no prestamos la suficiente atención a las personas mayores. Lo que te cuenta tu abuelo, pues sí, le escuchas un rato, pero no te metes en su historia. Y yo de repente me daba cuenta, empecé a ser consciente de eso, de esas conversaciones en voz baja, de esos recuerdos que de repente se interrumpían porque a lo mejor si mi abuelo estaba contando algo, mi abuela le miraba. Cuando llegaban los niños, entonces ¿no? se hacía el silencio o se cambiaba de conversación. Y todo eso, cuando estaba escribiendo esta novela, para mí tuvo un coste emocional, que fue lo que me llevó, junto al blanco y negro, a guardar la novela 3 años en un cajón. Para que vean que este lugar común del escritor disfrutando de su copa de vino y de la escritura no es cierto. Se sufre, se ve en blanco y negro, físicamente se acaba uno. Y por eso vamos a hacerle honor ahora a que regresemos de corte a por lo menos 3 personajes. Son muchos los que aparecen en la novela, pero queremos saber del americano, de Fernando y Catalina. Y por supuesto de Adela. Ahorita los van a conocer. No vamos a revelar nada, algunas cosas, pero apenas del principio. No te dejo, ¿eh? No, revelar nada no, pero sí quiero plantearles, porque es básicamente la primera página, que vemos una escena muy impactante, que es alguien que dice, ahí está el americano. Me da risa porque nosotros les decimos gringos, ¿no? Y entonces aparece el gringo, aparece un americano borracho con una chica que está así como que arreglándose la falda y nos escandaliza, ¿no? Porque decimos, este cabrón, ¿qué le hizo a esta pobre mujer? Sí. Pero se la estaba pasando bien. Pero te escandalizas. Pero ya no dices nada más. No decís nada más. Decís nada pero más. se escandaliza porque el primer personaje, Fernando, ya, o sea, tú ya te pusiste en el papel de Fernando. Claro. Sí, claro, es que yo sentí feo por Fernando. Exacto, tú ya ves a Fernando, ya piensas como Fernando. Claro. Entonces, vamos a platicarle, como decía Mariana, de Fernando, de Marvin, que es para nosotros el gringo. El gringo, pero es el americano. Es el americano, Eulogio, Catalina. Bueno, son 3 jóvenes que cuando termina la guerra civil, cada uno por un motivo personal, además de Fernando y Eulogio por un motivo político, deciden emprender el camino del exilio, deciden irse de esa España en blanco y negro y tienen motivos cada uno para marcharse. El gringo es un poeta, es un gran poeta, y es un poeta que se alimenta del dolor ajeno para escribir sus poemas. Es un gran poeta, es el poeta del dolor. Tiene mucho material, aparte de donde tiene mucho surtirse. material porque él va allí donde sucede algo, allí donde hay una tragedia, él saca su inspiración del dolor de los demás. La vida de estos personajes se va a entremezclar. Y Catalina es una joven que pertenece al bando ganador. Sus padres son una familia muy acomodada y pertenecen al bando que ha ganado la guerra. Pero ella, es lo único que vamos a contar, ¿eh? Bueno, ella se queda embarazada y se va a convertir en una madre soltera. Y eso la va a marcar. ¿Por qué? Porque la España de los años 40, como el resto del mundo, la España, el resto de Europa, el resto de América, como en todo el mundo en los años 40, una mujer que fuera a tener un hijo sin un marido, se quedaba totalmente estigmatizada, ella, su hijo y su familia. Entonces, bueno, la vida de estos 3 jóvenes se mezclan con otras vidas y en definitiva esta es una novela que tiene unas gotas de historia, unas gotas de espionaje, unas gotas de aventura, unas gotas de misterio y unas gotas de viaje a lo más recóndito del ser humano, a la conciencia. Es una novela que trata sobre el peso de la conciencia y también sobre la venganza. Y la conciencia, porque esto sí lo voy a leer de aquí, que es esto, ¿no? No matarás, hijo, tú no matarás, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre, ¿no? ¿Qué es esto? Es el peso de la conciencia, porque no es el hecho igual del momento de disparar, sino qué pasa después con tu vida, con tus sentimientos, con tu forma de ver la vida, ¿no? Es que salvo que uno sea un sociópata o un psicópata,
esa reflexión de si alguien quita la vida a otra persona, hay un día en que la conciencia, como un espejo, te va a obligar a mirarte en ese espejo. Es esa frase que dice, que acabas de leer, es la frase que le dice el padre de uno de los protagonistas, de Fernando, que le dice, cuando él en los primeros días de la guerra civil se va al frente, se va con los milicianos, cuando vuelve del frente, su padre le dijo, no quiero que vuelvas, no quiero que tengas que quitar la vida a ningún hombre, no quiero que mates, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo. Y como él no va a hacer caso a su padre, va a tener que arrastrar ese peso, y esa frase es la que le va a perseguir el resto de su vida. En este programa muchas veces abordamos, de hecho estoy fascinada porque no habíamos tenido un programa completo de un libro, ¿no? Sí. Pero abordamos temas diversos que tienen que ver con relaciones interpersonales, con política, con salud, con seguridad y con maternidad. Y hemos hablado de lo difícil que es ser madre con un esposo, con ayuda en casa. Ser madre sin esposo, sin ayuda en casa, una madre soltera, es muy complicado. Ahora, ¿cómo vives la maternidad de Catalina? ¿En qué circunstancias está viviendo su maternidad, digamos, físicas y espaciales? Claro, en los años 40 era absolutamente terrible, ¿no? Como he dicho antes, era un estigma, una mujer soltera que tenía un hijo. Pero yo creo, fíjate, que afortunadamente la sociedad ha evolucionado. Yo cuando me reúno con jóvenes, algunas mujeres jóvenes me dicen, pero bueno, qué obsesión la de Catalina por encontrar un marido, cómo persigue al gringo, es decir, por encontrar un marido para poder arreglar su situación. Y yo siempre les explico, claro, porque tú perteneces a una generación de mujeres en las que hoy en día las mujeres, primero decidimos si queremos o no queremos ser madres, punto primero. Segundo, con quién lo queremos ser. Cómo lo queremos ser, en qué circunstancias, etcétera. Es decir, ahora decidimos nosotras. Y ahora no conozco a fondo la sociedad mexicana, pero sí la sociedad española, la sociedad europea. El problema de la maternidad en ese sentido no existe. Uno es madre cuando quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y afortunadamente las mujeres se han liberado, aunque todavía seguramente hay muchas batallas que dar, de ese concepto absolutamente patriarcal de que si una mujer no tiene hijos es una mujer incompleta, si una mujer no tiene pareja no puede criar a su hijo o tiene que tener más dificultades para sacarlo adelante. Seguramente tiene más dificultades para sacarlo adelante porque tiene que trabajar más y tiene que hacer el doble papel, pero eso no significa que no lo pueda hacer y que su hijo vaya a ser más desgraciado o más feliz o que le vaya a faltar algo. Ser madre tiene que ser siempre una elección, y tiene que ser una elección que es nuestra, que es una elección individual y que no nos hace ni más completas ni más incompletas. Es decir, creo que tenemos que empezar a echar abajo todos esos prejuicios patriarcales que han convencido a las mujeres de, primero, que tienen que ser madres, segundo, cómo tienen que ser madres. Sí. Pues mire usted, no. Decidimos nosotras. Claro. O sea, y decidimos si queremos o no queremos serlo en primer lugar. Ahora, ¿cómo vive Adela? Porque Adela es la hija de Catalina. Cuéntanos un poquito de la Adela historia. Ya pertenece a otra generación. Sí, claro. O sea, Adela pertenece a una generación en el que ella, es decir, el no tener un padre no supone para ella ningún problema. Para ella lo que supone un problema es que la quieran o no la quieran. Contar con el afecto de su madre, contar con el afecto de las personas que están a su alrededor. Esas son las que ellas necesitan que la quieran. Pero sí lo busca, ¿no? Sí tiene curiosidad, sí quisiera saber un poquito más. No. Ella al revés termina harta del gringo. Lo que no quiere es buscarle, es decir, no tiene ningún interés.
Y Es se decir, hace hay un sus propios momento, afectos. se hace sus propios afectos, crea sus propios afectos. Y desde luego Adela no siente ninguna vergüenza por no tener un padre. Adela, su vida no es incompleta, no es desgraciada por no tener el apellido de un señor que es su padre, porque a veces le damos mucha importancia a, bueno, este es el padre de esta niña o de este niño, pero ser padre son muchas cosas, no es Sí, dar un apellido. no es dar un apellido, claro. O sea, ser padre es otra cosa. Sí, totalmente. Entonces, Ajá. Y de verdad, invitarlos a que compren, a que vayan, a que busquen y se metan a este mundo mágico de Tú no matarás, porque fíjense, Mariana ya les está ahí dando pistitas, pruebitas de personajes. No, nomás te estoy preguntando. Pero hay más, o sea, esta es como, podrían ser 3 historias, o sea, ya suspendiste 3 años, retomaste 3 escenarios, empezamos en Madrid, Alejandría, París, ¿no? Personajes, por ejemplo, otro, nada más para irlos picando, que es Eulogio, ¿no? Eulogio es uno de los 3 amigos, es uno de los 3 jóvenes. La verdad que los 3 tienen una vida muy complicada. Primero porque sobreviven a una guerra, la guerra española, y luego son supervivientes de una segunda guerra, que es la segunda guerra mundial, ¿no? Entonces les toca vivir un periodo de la historia absolutamente convulso. Sus vidas se van a mezclar con otras vidas. Este también es un libro que es un homenaje a la literatura, porque es un libro de poetas, es un libro de editores, de traductores, de escritores, de libreros. Es un libro en el que todo gira alrededor de la literatura y yo creo que a Mariana hay un poema que le gusta mucho, que es el Ítaca de Cavafis, que es con el que yo comienzo el libro. Cuéntanos un poquito de este poema, que es, tú escoges un fragmento, pero es un poema muy largo. Es un poema muy largo. Del viaje un poco. Claro, Cavafis, que yo creo que es uno de los mejores poetas de todos los tiempos, lo que nos dice en el Ítaca es que la vida es una travesía que todos iniciamos y que todos queremos llegar a un destino, todos soñamos con lo que queremos ser, con lo que queremos que sea nuestra vida, pero muy pocos logran satisfacer ese sueño, muy pocos llegan al final de la travesía y por lo tanto lo importante es lo que tú llevas dentro de ti a la hora de iniciar ese camino, a la hora de iniciar esa travesía. Los personajes de mi novela van a ver sus vidas mezcladas con vidas complicadas, con espías, con aventureros, con militares, con gente que nunca habrían pensado que sus vidas se podían cruzar con esas personas y nunca van a llegar a su destino, nunca van a llegar a su destino. Pero lo importante es, al final, como dice Cavafis, lo que ellos llevaban dentro y lo que han vivido. Y porque además te va planteando de entrada pérdidas, ¿no? O sea, claro, pérdidas emocionales, pérdidas económicas, pérdidas físicas en el caso de Eulogio, o pérdidas donde alguien abusivo de esa época pues empieza a quitarles lo que tienen, con tal de no denunciar que estabas en otro bando, ¿no? Entonces, si se fijan, es una gran novela que tiene todos los tintes de misterio, de, como dices, de espionaje, pero también de esta parte de... Las carencias también emocionales y alimenticias. Y estas pérdidas que te llevan a hablar de entonces de conciencia, de venganza, de frustración, de amistad, de complicidad. No, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Julia Navarro, quien nos presenta Tú no matarás. Gracias por acompañarnos aquí en Punticoma. Estamos platicando con la escritora y periodista Julia Navarro. Tú no matarás, la pueden encontrar en las librerías. Acuérdense que en la cuenta de Twitter, @megustaleer, pues están todas las novedades editoriales. Aquí está editado por Plaza y Janés. Entonces cómprenlo, de verdad vale muchísimo la pena. Empiezas a leerle y no puedes parar. Se necesita viajar y viajar con los libros. Y hablábamos de justo el peso de la conciencia, de la venganza, la amistad, también la libertad. Sí, tienes toda la razón. Me encantó el tema de un editor, ¿no? Después un impresor. O sea, va buscando cómo familiarizarse, cómo no dejar esto que viene de familia, también los oficios de la familia. Porque Fernando es hijo de un editor y su sueño
es ser editor como su padre, su sueño es ser como su padre. Y lo que le va a atormentar toda su vida es no lograr ser como él cree que era su padre, ¿no? Que era un hombre íntegro, un hombre con principios, un hombre con una profundidad ética importante. Y Fernando, todos perseguimos a Ítaca, ¿no? Llegar a Ítaca. Sí. Realmente el sueño de Fernando, su Ítaca, hubiese sido ser como su padre. Sí, sí, sí. Te preguntaba ahorita, Fabi, no, lo dijiste ahorita, lo que sí, había pensado escribir de migración. No, bueno, pero no se lo pregunté al aire. Ah, ya me confundí si estábamos al aire o no, pero Pues, pregúntale. sí, hablábamos de este tema de la migración y no te puedo desligar del periodismo, a lo mejor porque esa es mi pasión. Entonces, siento que una de las preguntas era justo que quizás en tus novelas hay esos asuntos pendientes que el periodismo y los hechos no te dejan responder, pero que en una novela sí, como es justo la religión, la guerra civil. Te preguntaba de la migración, de estos fenómenos que tanto que en España como en México nos están pegando y que estamos recibiendo y nosotros a la vez migrando por las situaciones de violencia, narcotráfico, crimen organizado. Claro, sabes, Fabi, yo siempre intento en mis novelas que reflejen las cosas que a mí me preocupan. Y antes lo decía, a mí me preocupa cuando veo los rostros de todas esas personas que se lanzan en el Mediterráneo en una patera, son barcas que no tienen ninguna seguridad y se lanzan al mar para intentar llegar a las costas europeas en busca de una vida mejor. Yo no puedo dejar de sentir angustia por esas personas, por esas mujeres, por esos niños, por esos hombres, por esos jóvenes que se juegan la vida. Bueno, porque están huyendo de la guerra, porque están huyendo de la violencia, porque están huyendo de la miseria, porque están huyendo de situaciones realmente dramáticas, porque si sus países fueran países donde las cosas funcionan razonablemente bien, nadie se echa en una patera al mar o nadie inicia un camino andando como estamos viendo en estos días, ¿no? Cuando yo veo las imágenes de cómo hay caravanas de migrantes latinoamericanos que están llegando hasta México, que intentan llegar hasta la frontera con Estados Unidos buscando su Ítaca. Bueno, yo no puedo dejar de conmoverme y sobre todo no puedo dejar de hacer siempre una llamada de atención. O sea, yo creo que los gobiernos, que Naciones Unidas, que tienen que abordar con humanidad el problema migratorio y tienen que dar respuestas, que no se puede tratar a esas personas